Esta es la historia que muestra la dimensión en la que la familia puede ser afectada por las crisis y cómo responde la familia a cada una de ellas. En primera instancia, se refiere al impacto de una crisis externa, aquellas que son ajenas a la voluntad de los integrantes y la familia. Y luego se refiere también a las crisis internas que son provocadas por la falta de integridad de uno de los cónyuges, poniendo en riesgo la estabilidad familiar. Este sermón está basado en la experiencia de Abraham en Egipto y muestra también cómo Dios interviene para solucionar las crisis que afectan las familias modernas. Destaca los métodos que Dios utiliza para actuar cuando el hombre ya no tiene que hacer nada. El pasaje se ubica en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos desde el 10 hasta el 20. Allí nos indica que hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En realidad, el hambre no ha sido ni es una situación extraña para los pueblos. En muchos casos, estas crisis no son necesariamente resultado o consecuencia de la conducta de los hombres. Muchas veces las consecuencias que son estas grandes crisis externas, como los desastres naturales, no tienen nada que ver con la conducta de los hombres, sino el problema en este relato es cuando nosotros tratamos de contestar una primera pregunta planteada. La pregunta es, ¿en qué tierra hubo hambre? ¿Dónde hubo hambre? ¿Es posible que haya hambre en la tierra prometida? Al revisar la historia, se desprende que donde hubo hambre no podía haber sido Egipto, porque justamente Abraham se dirige a esa gran nación bañada por el inagotable río Nilo para solucionar su problema de hambre. ¿A qué tierra se refiere entonces? ¿Nos animaríamos a decir que es a la tierra de Canaán? Por favor, ¿puede haber hambre en la tierra de Canaán? ¿Puede alguien imaginarse siquiera que Dios tomara a Abraham de una tierra tan próspera como Ur de los Caldeos, una tierra de abundancia, una civilización tan avanzada, para llevarlo a la tierra de Canaán justamente para pasar hambre? Entonces, ¿dónde hubo hambre? La respuesta no puede esperar más. Tengo que contestar, sí, efectivamente, hubo hambre en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Así lo confirma la última parte del versículo 5 cuando dice, salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces el versículo 10 dice, hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán. Eso significa que puede haber hambre en la tierra prometida. Eso significa también que como familias cristianas no estamos exentos o exentas de problemas o crisis, aun cuando estemos en el camino de Dios. Muchos hermanos se preguntan, si estoy tan consagrado a Dios, ¿por qué tengo que pasar estas pruebas? ¿Por qué hay hambre en mi familia? ¿Por qué hay dolor? Recordemos que hubo una terrible tormenta en el mar de Galilea, aun cuando Cristo estaba dentro del barco. Lázaro murió aun siendo el mejor amigo de Cristo. El hecho es que Dios nunca prometió que no tendríamos problemas ni crisis. Sería demagógico decir, ven, entrégate a Cristo y no tendrás problemas. Lo que sí prometió es que Él estaría muy cerca de sus hijos en los tiempos de crisis para sostenerlos. El hermoso pasaje de Salmos capítulo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese es el mensaje de Dios. Tal vez la crisis financiera esté afectando tu hogar en este momento y estés pasando hambre y te preguntes,
¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas justamente cuando estoy tan cerca de Él? Recuerda que puede sobrevenir hambre aún en la tierra prometida. No obstante, en ese momento Dios estará más cerca de ti. Y no solo eso, Él está detrás de cada prueba y la torna una gran oportunidad, como lo muestra la siguiente sección, que se plantea con la siguiente pregunta también. ¿Por qué permitió Dios que hubiera hambre en la tierra prometida? La respuesta no es fácil de contestar. La respuesta no es fácil de dar. Sin embargo, Ellen G. White declara: en su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe. Lecciones que había de conservar por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Así que Dios en su providencia puede permitir las pruebas como un ejemplo para todos aquellos que tendríamos que pasarlas. Efectivamente, Dios estaba preparando a Abraham para cumplir otras misiones tan importantes como esta, y también enseñarnos a nosotros algunas lecciones. Por ejemplo, podemos deducir que Dios quería evangelizar Egipto. Para esto escogió a sus mejores evangelistas, especialmente para alcanzar a esa nación. Un poderoso evangelista como Abraham, una Ujier como Sara. Sin embargo, la oportunidad de conquistar Egipto tuvo que postergarse por una simple mentira que sin duda arruinó su testimonio. A veces no sabemos ciertamente por qué estamos en el lugar donde estamos. A algunos les ha tocado vivir en una zona o país muy difícil. Otros han emigrado a otros lugares de la ciudad. Se ven expuestos a diversas pruebas y se preguntan por qué estamos aquí. Ellos deberían recordar que Dios tiene un propósito importante detrás de cada acontecimiento de nuestra vida. Y a la vez nos ha encargado una tarea que solo nos corresponde realizar a nosotros. Los ángeles quisieran hacerlo, pero ese es privilegio nuestro. En la segunda parte encontramos crisis, que son crisis internas. Esta segunda sección se concentra en una crisis en el hogar, provocada por la actitud de uno de los integrantes de la familia. En este caso, Abraham, tal como lo presenta el relato bíblico. Dice el pasaje: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, en los versículos 11 al 13, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Extrañamente, Abraham reconoce la belleza de su esposa recién al entrar a Egipto. He aquí, le dice: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Este repentino reconocimiento se puede entender al comparar la belleza de su esposa con las de las mujeres egipcias. Es positivo el reconocimiento de las virtudes del cónyuge. Sin embargo, se puede enfatizar que el reconocimiento debe ser una costumbre que acompañe toda la vida. A veces los esposos se olvidan de homenajear, de tratar bien a su esposa, de halagarla, porque como ya la tienen conquistada, entonces no ven la necesidad de volverla a conquistar otra vez. Cuán equivocados están. Cuando son novios hay tarjetas, hay regalos, hay postales, hay flores, y cuando ya se casan se olvidan de todo esto. Abraham, cuando iba a entrar a Egipto,
reconoció que su esposa era mujer de hermoso aspecto. Creo que el reconocimiento debe ser una actitud constante y no debe limitarse al momento del enamoramiento y noviazgo. Pero el relato continúa. Según el relato, Abraham justamente, a causa de la belleza de su esposa, comienza a temer por su propia vida y por ese motivo propone una salida aparentemente inteligente. Di pues que eres mi hermana. En verdad eran medios hermanos, eso es verdad, pero también eran más que eso, eran esposos. Una media verdad que atenta contra la integridad y se convierte en una gran mentira que Dios nunca aprobó. En el mundo en que vivimos, las personas valoran cada vez menos la honradez, la veracidad, la integridad. Vivimos en una cultura cada vez más inmoral. Y qué triste, esa conducta está alcanzando la propia iglesia, el hogar. Dios nunca aprueba la falta de integridad. Abraham nunca se imaginó lo que podría suceder por causa de una mentira aparentemente intrascendente. La gente de hoy denomina a estas pequeñas mentiras como mentirillas blancas, todas ellas inofensivas. Sin embargo, ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. Y entonces, esa pequeña mentira le trajo una cantidad de problemas. Imagínense la escena. Cuando entró Sarai a Egipto, la vieron los egipcios y se dieron cuenta que era mujer de hermoso aspecto, hermosa en gran manera. Y se corrió la voz entre todos, ha llegado una mujer linda, una mujer hermosa. Y lo visitaban a Abraham, y no lo visitaban porque él era amable, sino para ver a esa mujer. Y se enteraron que no era su esposa, sino su hermana. Y la voz se corrió entre todos. Desgraciadamente, también la vieron los de la casa de Faraón. Y le dijeron a Faraón, ha llegado una mujer maravillosa, justamente la que falta en tu colección de mujeres. Sin duda, Faraón se entusiasmó y declara la Biblia que por causa de ello, no mucho después, los emisarios de Faraón aparecieron frente a su casa, cargados de presentes, regalos, asnos, bueyes, camellos, criados, criadas, como un presente para Abraham. Y él los tuvo que recibir en la puerta y le dijo, esto es un regalo del Faraón para ti. ¿Y por qué? Porque es una dote por tu hermana. Él podía haber dicho la verdad, pero no lo hizo. Y siguió el juego, porque una mentira nos lleva a otra. Y así Abraham tendría ahora el privilegio, entre comillas, de convertirse en el cuñado del hombre más importante de la tierra. Sin embargo, allí comenzó esta segunda crisis. ¿Qué momentos más desdichados sucedieron a la partida de su mujer? Y tan solo porque Abraham no fue firme en salvaguardar o defender su hogar y por no ser íntegro. Y imaginémonos la escena. Sarai se va alejando de casa, trasladada en un carruaje egipcio. Abraham solo acompaña con sus ojos cómo ella se pierde a la distancia. Ahora su esposa se va, y no se va en un viaje de vacaciones, sino la partida irremisible del hogar. La más fría soledad lo envuelve, le congela los huesos. Su amada esposa, la que acompañó sus mejores años, se dirige hacia los brazos de Faraón, y todo por una simple mentira. ¿Por qué no dije que era mi esposa? Esas son preguntas que no contribuían a calmar su desazón. ¿Por qué desconfié de Dios? Qué noche más trágica. Estaba su casa, su cama nupcial,
el vestido de su esposa, el olor de su esposa, y él solo arruinó su hogar por no ser íntegro. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Desconfianza. Si es Dios quien arregla las cosas. He aquí la causa del problema. Algunas veces aspectos que se consideran intrascendentes pueden destruir la felicidad conyugal. Hechos que demuestran desconfianza en los principios y normas que rigen la vida matrimonial. La pornografía, la familiaridad con el sexo opuesto, el coqueteo con el pecado, con el tabaco, con el alcohol, con las drogas. Participar en actividades ilícitas, tarde o temprano, ocasionarán crisis y dolor en la familia. En el caso de Abraham, el problema se hizo irremediable. Para las fuerzas humanas, recuperar a su esposa era una misión imposible. Sin embargo, escucha, para Dios, la imposibilidad del hombre es la gran oportunidad. Cuando el hombre ya no puede hacer nada, esa es la oportunidad de Dios, y esa es una buena noticia. Dios interviene oportunamente. Felizmente la historia no termina allí. El versículo 17 irrumpe este relato de una manera maravillosa. El versículo 17 muestra cómo Dios aparece y se mete a la vida de los hombres. Dice allí, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque Dios tenía planes para ellos, como los tiene para contigo. ¿No es fantástico notar que Dios irrumpa en la vida de los hombres para arreglar sus problemas, justamente cuando todo está arruinado, destruido o devastado? Plagas, terribles plagas, coadyuvan a que se conozca la verdad ahora. Imagínense la escena. Esa noche ellos tienen que tener, el faraón y su nueva esposa, esa noche nupcial. Sin embargo, una plaga de piojos envuelve a esa mujer. Tenían que postergar la luna de miel para el día siguiente. Al día siguiente, otra plaga de picazón, de rascarrasca, de llagas. ¿Pero qué nos pasa? La tercera vez, otra y otra plaga. Entonces, él no puede resistir a hacer la pregunta, ¿qué pasa contigo? Cada vez que quiero estar contigo, vienen estas plagas. Sarai tiene que confesar la verdad. Ese hombre a quien tú llamas hermano, no es solo mi hermano, es mi marido también. Entonces Faraón se da cuenta de su pecado. Y entonces pregunta a Abraham, trayéndolo delante de él, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer, poniéndome en ocasión de tomarla por mujer? Luego da la sentencia, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Aunque Abraham tiene que irse de Egipto y recibir las muestras de indignación del faraón, felizmente lo hace con su amada esposa. La falta de Abraham puso en peligro la relación con su esposa. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, salvaguardó la familia del patriarca. Esto muestra que Dios está interesado en salvar el hogar y que su plan es que los hogares no se disuelvan ni terminen en divorcio. Dios quiere sanar las heridas. Yo quiero decirte, puede haber hambre en la tierra todavía hoy. Puede haber hambre en tu casa. Sin embargo, detrás de cada prueba hay un plan de Dios para beneficio nuestro y el de nuestra familia. Dios no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Tal vez estás pasando pruebas hoy, pruebas que no has provocado. Tal vez hay una crisis familiar. Tal vez estás sin empleo y te preguntes por qué. Tal vez tengas que emigrar. Tal vez tengas que moverte. Tal vez tengas que buscar otro trabajo. Pero 1 Corintios 10:13 nos recuerda, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué maravilloso mensaje. Detrás de cada prueba hay una oportunidad. Si Dios te está puliendo es porque ve en ti una perla, una joya, una piedra preciosa que está sacándole las aristas para que muy pronto resplandezca. Si Él permite que tengas pruebas es porque ve en ti un poderoso instrumento de Dios. Ten paciencia, porque pronto vendrá la salida. Sin embargo, la segunda lección es que por la indiferencia y falta de integridad podemos estar echando a perder el plan de Dios que Él tuvo para nuestra vida. Y nos exponemos al dolor y la crisis familiar. Miles han destruido su felicidad por pequeñas faltas. Puedo recordar amigos que perdieron su familia por la infidelidad, por las drogas, por el alcohol. Recuerdo con mucha claridad el llanto de una mujer. Y no solo el llanto, después su decisión final: se acabó. No puedo vivir más con este hombre. Murió para mí y para mis hijos. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos de rodillas, Dios interviene. Lo que no puede ser arreglado, Dios lo puede arreglar. Nosotros, cuando cometemos pequeñas faltas, que al no ser arregladas, han minado el amor conyugal, llegando al punto de reconocer que de aquel amor manifestado en la juventud no queda nada. Felizmente, para Dios no hay nada imposible. Si le permitimos, si clamamos, Él interviene a su modo y recompone lo que nosotros hemos destruido con nuestras propias manos. Eso sí, los métodos de Dios a veces son drásticos, pero tienen la única finalidad de restablecer la felicidad conyugal. ¿Sientes que de algún modo has echado a perder el plan de Dios para tu vida? ¿Sientes que has destruido la armonía conyugal y necesitas la intervención de Dios, la intervención sobrenatural de tu Padre? Este es el momento de pedir a Dios que intervenga y reconstruya lo que nosotros hemos destruido. Él es especialista en casos imposibles. ¿Has perdido tu esposa? ¿La tienes lejos? ¿Están fríos ustedes? Cae de rodillas y ruégale que Él haga el milagro en tu vida. Y Él vendrá. Si es por tu culpa, pide perdón a Dios. Él intervendrá. A veces la manera de hacerlo es drástica, a veces es dolorosa, a veces es con las pruebas que sobrevienen y las plagas, pero lo hará. Y verás cómo un nuevo milagro, un nuevo amor florecerá otra vez en tu vida y en tu corazón. ¿Quisieras que ese milagro se repita en tu casa hoy? Acércate a Él. Inclina tu rostro en esta oración a tu Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta inolvidable lección. A veces pasamos crisis externas que nos preocupan, que nos sacuden como familia. Y nosotros nos preguntamos por qué. En esta historia entendemos que Dios tiene planes detrás de cada prueba, de cada tentación, y que Él coloca la salida. Ayúdanos a entender ese plan maravilloso detrás de cada prueba. Pero a veces nosotros mismos provocamos dolores y sufrimiento a nuestra propia vida a través de nuestros pecados, de nuestra debilidad carnal. Y ahora, Señor, queremos inclinarnos delante de ti para que tú hagas el gran milagro de nuestra vida. Ahora que ya no podemos hacer nada, nuestros hijos están lejos, nuestros hogares y el amor está perdido. Señor, interven, llega a nuestro hogar. Si es necesario usar plagas, úsalas, Señor.
Ayúdanos a soportar las pruebas, pero haz ese milagro que te pedimos de todo corazón. Reconstruye nuestro hogar. Sálvalo, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo. Creemos en tu promesa. Entra a nuestra vida, entra en nuestro hogar y arregla este gran dolor que nosotros hemos traído. Gracias por los milagros que se realizan a través de todos nuestros hermanos que escuchan y creen en ti. En el nombre de Jesús. Amén.